Mi esposa, que juega a videojuegos, dijo que me iba a enviar una foto. Me froté las manos, emocionado. En cuanto llegó la foto, casi rompo el teléfono. Esa cara de reina de hielo pertenecía a la jefa tiránica que se pasaba el día desprestigiándome. Borré mi cuenta y salí corriendo esa misma noche. Al día siguiente, me acorraló en su oficina, con una voz peligrosamente fría. «Cariño, ¿de qué huyes?» «Ethan, ¿esta propuesta la escribió un becario?» «Porque incluso un becario sabría hacerlo mejor». «Rehazlo». La dura reprimenda fue seguida por el golpe de una pila de papel de impresora contra mi escritorio, esparciendo las páginas por el suelo. Me arrodillé, reuniéndolos uno por uno, sin atreverme a mostrar ni una pizca de resentimiento. Era mi jefa, Catherine Ford, la directora de marketing, una mujer que había sido contratada recién salida de la escuela de negocios y que, con total crueldad, había presentado su candidatura a la dirección en menos de 6 meses. La llamaban la reina de hielo, y yo, Ethan Rivers, era el asociado junior al que más a menudo tenía en la mira. De vuelta en mi escritorio, respiré hondo y pulsé el icono del juego en la esquina de la pantalla. Era mi único refugio. En el juego, mi nombre de usuario estaba sobre el fuerte, y yo era el segundo al mando de un gremio bastante conocido. También tuve una esposa en el juego llamada Winter. Su voz era dulce y su personalidad, atenta. Era la indiscutible favorita de todo el servidor. En cuanto inicié sesión, me llegó un mensaje directo de Winter. «Hola, qué mal día». Mis dedos revoloteaban sobre el teclado mientras me desahogaba, adornando la historia de cómo Catherine me había regañado. «Nuestra jefa es un monstruo. Juro que está pasando por la menopausia 20 años antes de tiempo. Si no destripa a alguien, su día no está completo. Si no fuera por el sueldo, le daría una palmada en el escritorio con mi renuncia, tan fuerte que le dejaría una marca». Winter envió un emoji de un personaje dándole una palmadita en la cabeza a otro. «No te preocupes, no te enfades. Se equivocó al gritarte. Para mí, eres el mejor». Esa frase me quitó toda la frustración. Esta era Winter, mi salvación. Charlamos un rato antes de que escribiera algo nuevo. «Ya sabes, nos conocemos desde hace casi un año. ¿Y si te envío una foto?» Me quedé paralizada. ¿Vernos en persona? No es que no lo hubiera pensado. Solo tenía miedo de arruinar lo bueno que teníamos. Pero en ese momento, mi corazón empezó a latirme con fuerza, completamente fuera de control. Escribí una sola palabra. «Bien». Mi teléfono vibró. Era una solicitud de amistad de ella en Messenger. Acepté y al instante apareció una foto. La abrí con un golpecito. El tiempo pareció detenerse. Parecía la foto de un carnet de conducir. El fondo era de un azul plano y aburrido. La mujer de la foto tenía una expresión fría y distante. Sus rasgos eran impecablemente definidos. Sus ojos tenían una frialdad que te obligaba a mantener la distancia. Esa cara. La veía una docena de veces al día. Y cada vez que lo veía, se me encogía el estómago de ansiedad. ¿No era Catherine Ford? Mi tiránica jefa, Catherine Ford. Se me heló la sangre en las venas. Me tembló la mano y mi teléfono cayó al suelo. ¿Cómo podía ser ella? Era imposible. Absolutamente imposible. Volví a coger un teléfono. La pantalla estaba rota, pero su rostro seguía perfectamente nítido. Con mano temblorosa, pulsé el avatar de Winter en el juego. Entonces abrí el Slack de nuestra empresa y encontré el perfil de Catherine Ford. Las dos caras eran idénticas. Mi mente se quedó en blanco con un rugido como de estática. Todo lo que le había reclamado a Winter durante el último año me pasaba por la cabeza como un teletipo de noticias a toda velocidad. Nuestra directora es una bruja sin alma. Probablemente se siente miserable y sola, por eso nos tortura en la oficina. Tengo sueños reales sobre cómo la despidieron. Estaba perdido. Estaba completamente muerto. Un sudor frío me empapó la espalda de la camisa. Sin dudarlo un segundo, abrí el juego y encontré la opción de desactivar la cuenta. Clic. Confirmar. Su cuenta en Ford se eliminará permanentemente en 7 días.
No podrá iniciar sesión durante este periodo. Después de eso, desinstalé el juego y desconecté la computadora. Correr. Tenía que correr. Ahora, toma el primer autobús que salga de Seattle y no mires atrás. Al final, no salí corriendo. Al día siguiente, con 2 enormes ojeras, volví a la oficina con el mismo pavor que uno siente camino a su propio funeral. En cuanto entré, el ambiente se sentía extraño. Todos estaban pegados a sus pantallas, apenas respirando. Sentí un vuelco en el estómago. Efectivamente, la puerta de la oficina de Catherine estaba bien cerrada. La calma antes de la tormenta. Me escabullí hasta mi cubículo. En cuanto me senté, mi compañero Mark se inclinó. Ethan, por fin lo lograste. La presión atmosférica en la oficina del director es descomunal hoy. Cuídate. Logré esbozar una sonrisa más fea que una mueca. Sabía por qué. Me quedé allí sentado, inquieto, sintiéndome como un pez en una tabla de cortar esperando el golpe final. El tiempo pasaba, cada segundo una eternidad. A las 10 de la mañana, se abrió la puerta de Catherine. Apareció vestida con un traje pantalón negro, con los tacones resonando en el suelo y una expresión de indiferencia en su rostro. La oficina estaba inquietantemente silenciosa. Su mirada recorrió la habitación y finalmente se posó en mí. Me quedé rígido, con un hormigueo en el cuero cabelludo. Era el fin. Iba a ejecutarme públicamente, aquí mismo, delante de todos. Pero todo lo que dijo fue, ahora, su voz era tan serena como siempre, sin delatar emoción alguna. Pero a mí me sonó como al borde de un precipicio. Me moví con las piernas rígidas, seguí su camino hasta su oficina. La puerta se cerró tras de mí, impidiendo el paso a las miradas curiosas de mis compañeros. Catherine no se sentó. Se quedó de pie detrás de su escritorio, mirándome. La propuesta de anoche. ¿Está arreglada? Me quedé atónito. ¿Eso es todo? Me llamó para preguntarme sobre la propuesta. ¿No se había dado cuenta de que borré mi cuenta? O quizás la foto era solo una broma. Una pequeña esperanza me invadió el pecho. Ya está. Le entregué rápidamente el documento revisado. Lo tomó, hojeándolo página por página. El único sonido en la habitación era el suave crujido del papel. Por fin terminó. La lógica es mucho más clara y los datos son sólidos. Me estaba felicitando. ¿Se había congelado el infierno? Estaba tan impactado que no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, su tono cambió. El formato es un desastre. Recupéralo y arréglalo. La pequeña llama de esperanza en mi corazón se extinguió al instante. Lo sabía. La reina de hielo no era capaz de cambiar. Acepté la propuesta, lista para escapar. Espera. Ella me detuvo de nuevo. Mi cuerpo se puso rígido. Me di la vuelta. Sí, señora Ford. Me miró fijamente. Sus ojos eran profundos, como si intentara ver a través de mí. Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no volvería a hablar. Entonces, con una voz apenas susurrante, pero perfectamente clara, preguntó, «¿Invierno? ¿Es un nombre feo?» ¡Pum! Mi cerebro sufrió un cortocircuito total. Hasta la última pizca de esperanza a la que me aferraba se convirtió en polvo. Ella lo sabía. Ella lo sabía todo. Era Winter. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Una mano invisible me rodeó el cuello, viendo cómo mi rostro palidecía. Un destello de emoción indescifrable cruzó la mirada de Catherine. Dio un paso hacia mí, acortando la distancia. ¿Por qué borraste tu cuenta anoche? Yo. Mi mente corría, intentando desesperadamente inventar una excusa plausible. Mi mamá dijo que estaba jugando demasiados videojuegos. Que estaba afectando mi trabajo. La mentira me sonó patética incluso a mí. Los labios de Catherine se curvaron en algo que no era una sonrisa. ¿De verdad? ¿Entonces encontraste un nuevo trabajo? Tenías tanta prisa por borrarlo. Su tono era monótono, pero tenía un peso inmenso, una presión que me aplastaba.
Me sentía como un payaso cuyas mentiras habían sido expuestas, sin ningún lugar donde esconderme. Señora Ford, lo siento. Elegí el camino más directo, rendirme. No debí haberte hablado mal a tus espaldas. Te prometo que no volverá a pasar. Por favor, dame una oportunidad más. Catherine no dijo nada. Solo me observaba en silencio. Su silencio era más aterrador que cualquier reprimenda. Señora Ford, lo siento mucho, repetí, agachándome al máximo. Salga, dijo finalmente, con un deje de cansancio en la voz. Tras el indulto, prácticamente huí de su oficina. De vuelta en mi escritorio, me sentía completamente agotado. Mark se inclinó de nuevo. Amigo, ¿no te mató? Pareces haber visto un fantasma. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Los siguientes días fueron un infierno. Catherine no me despidió. Tampoco me gritó. Simplemente me ignoró. Una total, completa y absoluta exclusión. Los documentos que entregaba se los pasaban a la subdirectora sin ni siquiera mirarlos. En las reuniones, si daba mi opinión, me ignoraba como si no hubiera hablado. Si nos cruzábamos en la sala de descanso, ella inmediatamente se daba la vuelta y se iba para otro lado. Esta guerra psicológica era más asfixiante que cualquier confrontación directa. Todo el departamento notó que algo andaba mal. Mis compañeros empezaron a mirarme con una mezcla de lástima y compasión. Me había convertido en el fantasma de la oficina, un empleado completamente abandonado por su director. Y, por supuesto, fue entonces cuando mi némesis, Rick, empezó a mostrarse audaz. Rick se unió a la empresa al mismo tiempo que yo y siempre me había visto como su principal competencia, debilitándome constantemente. Antes, con Catherine controlando todo con rigor, nunca se atrevía a ir demasiado lejos. Ahora, percibía claramente su oportunidad. En la reunión departamental del viernes, teníamos previsto hablar de una nueva campaña promocional. La propuesta era mi sueño. Había pasado varias noches en vela trabajando en ella y la consideraba mi mejor trabajo desde que empecé aquí. Planeaba darlo todo, con la esperanza de recuperar algo de prestigio. Cuando llegó mi turno, me aclaré la garganta, listo para empezar. De repente, Rick se puso de pie. Señora Ford, con respecto a esta campaña, tengo algunas ideas preliminares que me gustaría compartir. Dicho esto, abrió su presentación de PowerPoint. Me quedé atónito. El contenido en pantalla era mi propuesta. No había cambiado ni una sola palabra. Incluso había copiado el estilo exacto de los gráficos que había creado. Tienes que estar bromeando. Me puse de pie furioso. Rick, eso es plagio. Rick me miró con una expresión de pura inocencia. Ethan, ¿de qué estás hablando? Me pasé toda la semana con esto. ¿Cómo puedes hacer acusaciones así? Eso es una tontería. Eso es mío. ¿Basta? Una voz fría me interrumpió. Era Catherine. Ni siquiera me miró. Solo asintió con la cabeza hacia Rick. Continuó. En ese momento, sentí como si me hubieran hundido en un abismo helado. La indignación, la incredulidad y una profunda sensación de injusticia se fundieron en una desesperación absoluta. Ella lo sabía. Ella sabía perfectamente que esa era mi propuesta. Le había enviado la versión final por correo electrónico hacía apenas 2 noches. Pero decidió guardar silencio. Dejó que Rick me robara el trabajo, me quitara el sueño y me humillara delante de todo el departamento. Así que esta era su verdadera venganza. No despedirme. No me gritaban. Pero me estaban machacando la dignidad, pieza por pieza, hasta que no quedó nada. Al otro lado de la sala, Rick se pavoneaba, presentando mis ideas con seguridad y disfrutando de las miradas de aprobación de nuestros colegas. Y yo estaba allí de pie, como un extraño, un fantasma. Una completa broma. Miré a Catherine, sentada a la cabecera de la mesa. Tenía la cabeza ligeramente inclinada, sus dedos tamborileaban con un ritmo inconsciente sobre la mesa. No pude ver su expresión. Mi corazón se enfrió cada vez más. Al terminar una reunión, todos se acercaron a Rick para felicitarlo. Buen trabajo, Rick. Ese concepto es brillante.
Sí, Caterina asentía. Sin duda, tienes la iniciativa en este proyecto. Rick estaba radiante, mirándome con una sonrisa desdeñosa. Lo ignoré y salí directamente de la sala de conferencias. Necesitaba una explicación. Esperé en el estacionamiento subterráneo durante lo que me pareció una eternidad. Por fin la vi. Parecía cansada, con un ligero cansancio en su andar. Corrí y me paré justo delante de su coche. El chirrido de neumáticos resonó en el espacio de hormigón. Catherine se asomó por la ventana. Al ver que era yo, frunció el ceño. Ethan, ¿qué haces? ¿Qué hago? Reí con amargura y voz hueca. ¿No deberías preguntarte qué haces, señorita? Ford. Caminé hacia su ventana, apoyé las manos en la puerta y me incliné para mirarla a los ojos. Jugando conmigo en línea, aplastándome en la oficina, viendo cómo alguien más me roba el trabajo. ¿Te hace sentir poderosa? Mi voz sonaba cargada de rabia contenida. Catherine palideció. Ella rompió el contacto visual. No sabía que esa propuesta era tuya. ¿No lo sabías? Solté una carcajada. ¿No recibiste mi correo? ¿O la gran directora Ford está demasiado ocupada para leer los correos de sus subordinados? Sí. Abrió la boca, pero no pudo defenderse. Catherine. Usé su nombre de pila por primera vez. ¿Qué carajo quieres de mí? Podrías despedirme. Podrías gritarme. ¿Por qué me gusta esto? ¿Es divertido jugar conmigo? Las últimas palabras fueron un grito áspero que rebotó en las paredes del garaje. Catherine guardó silencio. Sus labios estaban apretados en una línea fina y apretada. Esperaba que volviera con algo aún más frío para desmoralizarme de nuevo. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí sentada, bajo las tenues luces del garaje, por primera vez. Vi algo en su rostro eternamente congelado. Un atisbo de vulnerabilidad. Ethan. Finalmente dijo, con la voz un poco ronca. ¿Crees que estoy jugando contigo? ¿Cómo más lo llamarías? ¿Y yo qué? Replicó con voz temblorosa. ¿En qué me convierte eso? Me quedé paralizada. Te envié mi foto porque quería dar un paso adelante. ¿Y qué hiciste? Borraste tu cuenta y saliste corriendo. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cómo me sentía? Pensé. Creí que me odiabas. Que te daba asco. Su voz se volvió más baja, sus últimas palabras apenas se oían. Así que, en la reunión, cuando vi que Rick sacaba tu propuesta, me quedé en blanco. No sabía qué hacer. Admito que estabas siendo egoísta. Quería ver si vendrías a buscarme. Pero nunca pensé que pensarías así en mí. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Ethan. ¿De verdad soy tan vil? ¿Qué persona tan horrible? Me quedé completamente atónito. Nunca lo había considerado. La veía como la cazadora. Disfrutando de la emoción de atrapar a su presa. Nunca imaginé que se sentiría insegura. Que podría lastimarla si huyó. Resultó que, en este juego donde me convertí en la víctima, ella estaba tan perdida como yo. Algo me golpeó el pecho. Un latido doloroso y punzante. El garaje quedó en silencio. Miré los ojos enrojecidos de Catherine y todas las acusaciones y la ira se me atascaron en la garganta. Siempre la había visto como la invencible reina de hielo. Había olvidado que debajo de toda esa armadura, solo era una mujer de veintitantos. Una mujer que podía entrar en pánico ante el rechazo de alguien que le gustaba. No me disgustas. Logré decir esas palabras con una sensación de sequedad e incompetencia. Estaba en shock. El jefe del que me quejaba contigo todos los días en el juego de repente resultó ser tú. No encontraba palabras para describir lo que sentí. Era como si el cielo se cayera. Catherine sollozó y giró la cabeza, como si no quisiera que la viera así. ¿Entonces no me odias?, preguntó en voz baja. No te odio. Dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera pensar. Solo te tengo miedo. Le tengo miedo a mi jefe. Catherine estaba callada. Tras un largo momento, me miró.
Y ahora, la miraba, a esos ojos siempre tan agudos y críticos, pero que ahora parecían de un niño asustado. Ya no lo estoy. Mentira. Todavía tenía un poco de miedo. Pero había algo más. Una emoción que no pude identificar. Pareció soltar el aliento que había estado conteniendo. La tensión en el coche se disipó. Sube, dijo. ¿Qué? Te llevo a casa. Dudé un segundo, luego abrí la puerta del copiloto y subí. El coche salió suavemente del garaje. Condujimos en silencio. La miré de reojo. Estaba concentrada en la carretera, con la mandíbula aún firme, pero de alguna manera más suave que antes. Esa propuesta. No pude evitar mencionarla. Me encargaré el lunes, dijo rotundamente. Encárgate. Rick. Haré que se disculpe públicamente y luego presente su renuncia. Su tono no dejaba lugar a discusión. En cuanto a ti, hizo una pausa. Estarás a cargo de todo el proyecto. Sentí un calorcito en el pecho. Gracias, señora Ford. No me llames señora Ford cuando no estamos en el trabajo. Entonces, ¿cómo debería llamarte? No contestó enseguida. El silencio volvió a invadir el coche. Nos detuvimos en un semáforo en rojo. Volteó la cabeza, me miró y me preguntó con seriedad, ¿cómo me llamabas en el juego? Me puse colorada. En el juego, la llamaba cariño, nena y mi amor. No había forma de decirle esas palabras a Catherine Ford en la cara. Te llamé invierno. Murmuré. El semáforo se puso en verde. Volvió a conducir, y juraría haber visto la comisura de sus labios levantarse en una leve sonrisa. Bueno, esa simple sílaba me dio un vuelco el corazón. El coche se detuvo frente a mi apartamento. Me desabroché el cinturón de seguridad, listo para salir. ¿Ethan? Ella me detuvo de nuevo. Sí. El juego. ¿Sigues jugando? La cuenta aún está en su periodo de recuperación de 7 días. Dije en voz baja. Ah. Ella asintió y no dijo nada más. Salí y me quedé en la acera, viendo cómo su coche se incorporaba al tráfico y desaparecía en la noche. De vuelta en mi apartamento, por un extraño impulso, volví a descargar el juego. En la pantalla de inicio de sesión, ingresé mi nombre de usuario y contraseña. ¿Desea cancelar la solicitud de desactivación de cuenta? Hice clic en sí. El mundo del juego, que ya conocía, apareció en mi pantalla. Mi personaje estaba justo donde había cerrado sesión, y junto a él había una mujer con una túnica blanca y vaporosa. Era invierno. Su avatar estaba inmóvil. Parecía que llevaba mucho tiempo esperando allí. Vi el pequeño título que aparecía debajo de su nombre. Sobre la esposa de Ford. Mi corazón traidor empezó a latir con fuerza de nuevo. El lunes, en cuanto entré en la oficina, sentí que todas las miradas se clavaban en mí como si fueran focos. El ambiente era extraño. El escritorio de Rick estaba vacío. Me acerqué a Mark y le pregunté en voz baja, ¿dónde está Rick? Mark me miró con una expresión que parecía gritar «no lo sabes», y me llevó aparte. Tío, ¿eres tendencia y ni siquiera lo sabes? ¿En tendencia dónde? En el foro interno de la empresa. Mark me entregó su teléfono. La publicación fijada tenía un título en negrita y rojo, Declaración pública sobre el incidente de plagio en el departamento de marketing que involucraba a Rick Johnson. El contenido era simple. Rick Johnson había cometido una grave infracción de la política de la empresa y fue despedido con efecto inmediato. Se emitió una notificación de censura a toda la empresa. Debajo había una línea de texto más pequeña. Además, la nueva campaña promocional estará dirigida por Ethan Rivers, quien ha sido nombrado director de proyecto. Publicado por Catherine Ford. Marca de tiempo. Sábado, 1:12 de la noche, miré la hora. En lo más profundo de mí, sentí un profundo dolor. Ella se había ido a casa esa noche y se había encargado de ello de inmediato. La publicación ya tenía cientos de comentarios. Sí, se hizo justicia. No soportaba a ese tipo, Rick. Ethan es el hombre. ¿Acaso la directora misma apareció y lo salvó?
Ven lo que pasa, ¿verdad? La directora lo apoya por completo. Siento una vibra. Le devolví el teléfono a Mark. Bueno, ya basta de chismes. Vuelve al trabajo. Intenté aparentar calma mientras regresaba a mi escritorio, pero me ardían las orejas. Esa mañana, Catherine convocó una reunión para el nuevo equipo del proyecto. Como gerente del proyecto, me senté a su lado. Era la primera vez que estaba tan cerca de ella. Podía oler el tenue y limpio aroma de su perfume, algo parecido a madera de cedro. La reunión transcurrió sin contratiempos. Catherine no dijo gran cosa. Yo hablé casi todo el tiempo. Ella simplemente escuchaba, asintiendo ocasionalmente cuando llegaba a un punto clave. Después de que todos se fueran, me quedé para organizar las notas de la reunión. Catherine tampoco se había ido. De repente, habló: ¿Estás libre para almorzar? Sí. Respondí inmediatamente. Comeremos juntos. No era una pregunta. Era una orden. De acuerdo. En la cafetería de abajo de nuestro edificio, Catherine y yo nos sentamos una frente a la otra. El lugar estaba lleno de nuestros colegas. En cuanto nos vieron juntos, sus expresiones se volvieron increíblemente cómplices. No estaban acostumbrados. Catherine notó mi incomodidad. Un poco. Ya te acostumbrarás, dijo. No entendí qué quería decir con eso. Llegó nuestra comida y comimos en silencio. El ambiente era un poco incómodo. Para romper el silencio, empecé una conversación. Cat, Winter, ¿cuándo empezaron a jugar a eso? Su mano, con el tenedor en la mano, se detuvo en el aire. Hace 3 años. Eso es más largo que yo. Sí. Así que dudé, pero finalmente hice la pregunta que me moría por saber. ¿Por qué lo hiciste? Me elegiste como tu compañera de juego. En el juego, ella fue quien me envió una solicitud de amistad. Me invitó a su grupo y me sugirió que fuéramos pareja. Me sentí halagado en ese momento. Después de todo, era la diosa del servicio. Catherine dejó el tenedor y me miró. ¿Por qué te llamabas Overdeford? Vaya. Mi apellido, dijo, es Ford. Sobre el Ford. Catherine Ford. Mi cerebro se descompuso. Así que, desde el principio, nunca fue una coincidencia. ¿Sabías quién era yo todo el tiempo? Pregunté atónita. Sí, asintió. En la fiesta de fin de año de la empresa. Miraste mi etiqueta con el nombre. Me acordé. En la fiesta de mi primer año, por curiosidad, me quedé mirando durante unos segundos la etiqueta con el nombre de la legendaria y hermosa directora que había salido de la nada. Solo esa mirada. Así que tú también empezaste a jugar. Para acercarse a ti, lo dijo con tanta calma, tan directamente. Me quedé sin palabras. Pensé que era yo quien había tenido suerte en un videojuego. Resulta que yo era el objetivo específico y el que habían atrapado. Darme cuenta de esto me dejó con una sensación compleja. Fue como si me hubieran engañado, pero también fue algo tierno. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo de asustarte, dijo. Justo lo que pasó. La miré y ella me devolvió la mirada. El restaurante bullía, pero parecía que había una barrera invisible alrededor de nuestra mesa. Justo cuando iba a decir algo, vibró mi teléfono. Era el servidor de Discord del gremio, con más de 99 notificaciones. Lo abrí y me erizó la cabeza. El líder del gremio estaba llamando a todos. A todos, hermanos, el vicepresidente ha vuelto. ¿Y adivina quién es su esposa? Jamás lo creerás. Siguió una lluvia de respuestas. ¿Quién es? No me digas, ¿es uno de los jefes de nuestro gremio rival? Entonces, el líder del gremio publicó una captura de pantalla. Era la foto de perfil de Catherine en Slack. Debajo, escribió, Tada. Es la nueva y guapa directora de nuestra empresa. ¿Sorprendida? ¿Conmocionada? ¿Yo? Levanté lentamente la cabeza y miré a Catherine al otro lado de la mesa. Su teléfono también estaba encendido. Obviamente había visto los mensajes.
Su expresión, por primera vez desde que la conocía, se quebró. Era la expresión de alguien que quería cometer un asesinato. Sentí que el aire del restaurante se helaba. Se acabó. Ahora todo el personal sabía que estaba saliendo con el director de mi empresa. Aunque era un poco al revés. El rostro de Catherine pasó de tonos blancos a verdes y a un negro tormentoso. Fue todo un espectáculo. Sacó su teléfono y sus dedos recorrieron la pantalla. No necesitaba verla para saber que estaba menospreciando al líder del gremio. Efectivamente, un segundo después, apareció un mensaje suyo en el chat del gremio, acompañado de un emoji llorando. Lo siento, soy un bocazas. Señora vicepresidenta, estoy de rodillas pidiendo perdón. Luego borró la captura de pantalla frenéticamente. Pero ya era demasiado tarde. El chat se había disparado. Madre mía. ¿En serio? Nuestro vicepresidente es una leyenda. ¿Su verdadero jefe? Solo he leído sobre esto en novelas. Necesitamos detalles. Necesitamos fotos. Quería que el suelo me tragara entero. Lo siento, le dije a Catherine, con la voz apenas un susurro. Respiró hondo, claramente intentando calmarse. No es tu culpa. Guardó el teléfono y volvió a coger el tenedor. Come. Pero ¿cómo iba a comer ahora? Terminamos el resto de nuestro almuerzo bajo el peso de cientos de miradas curiosas, sin que ninguno de los dos probara nada. Mientras volvía a la oficina, mi teléfono no paraba de sonar con una serie de llamadas frenéticas del líder de mi gremio. Hermano, lo siento mucho. No sabía que ella también estaba en el chat. Tienes que ayudarme, hombre. Habla con tu esposa por mí. Creo que mi cuenta está a punto de ser borrada. Respondí con cansancio. ¿Estás solo? Esa tarde, el foro de la empresa volvió a estallar. Alguien había hecho una captura de pantalla de la conversación de Discord y la había publicado. Menuda noticia. Ethan Rivers, de marketing, y la directora Catherine Ford son un elemento de un juego en línea. Ahora toda la empresa lo sabía. Sentí como si 1000 dedos invisibles me señalaran mientras caminaba por los pasillos. Incluso una señora de la limpieza me miró con aprobación maternal. Ethan, hijo mío, qué bien por ti. Nuestra directora es una mujer increíble. ¿Y la conquistaste? ¿Yo? No tenía defensa. Cuando llegó la hora de irme, prácticamente salí corriendo del edificio. En cuanto bajé, un coche que me resultaba familiar se detuvo frente a mí. Bajé la ventanilla. Era Catherine. Entra. Resignado a mi destino, hice lo que me dijeron. Mira, intenté explicar. Lo del foro, puedo aclararlo. No, dijo. Es la verdad, ¿no? Me quedé paralizada. ¿Fue una confesión? ¿A dónde vamos?, pregunté. ¿A mi casa? ¿A mí? Mi ritmo cardíaco se disparó a 180. ¿Su casa? ¿No iba todo demasiado rápido? Sí, no estoy lista, balbuceé. Se giró para mirarme. Un toque de diversión en sus ojos. ¿Listos para qué? Querías ver dónde vivo, ¿verdad? Me lo preguntaste varias veces en el juego. Lo recordé. Ya lo había preguntado. Incluso bromeé con ir a su casa a comer algo casero. Nunca pensé que este día llegaría tan pronto. Catherine vivía en un rascacielos de lujo. Su apartamento era un espacioso condominio, decorado con un estilo minimalista y de tonos fríos, como ella. El lugar era enorme, pero le faltaba cierta calidez. Siéntete como en casa. Voy a cambiarme. Me dejó en la sala y desapareció en su habitación. Me senté torpemente en el borde del sofá, contemplando el espacio que era completamente suyo. En la mesa de centro había un portarretratos. Curioso, lo tomé. La foto mostraba a dos mujeres jóvenes. Una era la Catherine que yo conocía. La otra tenía una sonrisa radiante y se parecía mucho a ella. ¿Hermanas? Mientras la observaba, Catherine salió del dormitorio.
Se había quitado su serio traje de negocios y ahora vestía un suéter blanco holgado y suave y pantalones de chándal grises. Llevaba el pelo suelto, cayendo sobre sus hombros. Sin los rasgos marcados de su imagen profesional, parecía mucho más delicada. ¿Qué miras?, preguntó, acercándose. ¿Es tu hermana?, pregunté. La dulzura de su rostro desapareció al instante. No. Me quitó el marco de la mano, lo volvió a colocar sobre la mesa y me dio la espalda. Se llamaba Claire. Ella era mi hermana gemela. Se me encogió el corazón. Claire. Igual que su nombre alternativo en el juego. Ahora me di cuenta de que Winter debía ser el nombre de la hermana. ¿Dónde está ahora?, pregunté con cautela. Los hombros de Catherine se tensaron. Falleció en un accidente de coche hace 3 años. El aire en la habitación se volvió pesado. Nunca me hubiera esperado una respuesta así. Winter, como la había llamado durante un año, estaba ligado a una historia muy triste. Lo siento, dije. No es tu culpa. Catherine se dio la vuelta, con la expresión tranquila de nuevo, como si la ruptura de su compostura hubiera sido producto de mi imaginación. A ella también le encantaba ese juego. El nombre de usuario, Winter, era originalmente suyo. Tras el accidente, me hice cargo de su cuenta. Finalmente entendí por qué me había contactado en el juego. Quizás en mi nombre de usuario. Sobre el fuerte, vio una conexión con un mundo que compartía con su hermana. O quizás solo buscaba consuelo en el mundo digital donde una vez existió su hermana. Y yo solo era un sustituto conveniente. Pensarlo fue como un balde de agua helada sobre mi cabeza. El pequeño deleite secreto que había sentido al ser manipulada se desvaneció sin dejar rastro. Solo me quedaba un dolor amargo. Así que oí mi propia voz preguntar, seca y hueca, ¿solo te intereso porque soy un sustituto? Catherine me miró, pero no respondió de inmediato. Sus ojos eran una tormenta de emociones, tristeza, conflicto y algo más que no pude descifrar. Al principio, sí, admitió, se me cayó el alma a los pies. Su mayor deseo antes de morir era enamorarse. Dijo que cuando se recuperara, encontraría a un chico llamado Overdefort. No sé por qué estaba tan obsesionada contigo. Quizás fue solo la coincidencia del nombre. Después de que se fue, entré en su cuenta y te encontré. Quería cumplirle su deseo. Y eso fue todo. Todo tenía sentido. Yo no era más que una herramienta para completar los asuntos pendientes de su hermana. ¿Y yo qué? Reí con amargura. ¿Qué es Ethan Rivers? ¿Solo un PNJ que necesitabas para completar tu misión? Catherine palideció. No, negó con voz apremiante. Ethan, no es así. ¿Y entonces cómo es? Oprimido. Este último año, estando contigo, yo parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Ya no distingo la diferencia. No sé si me enamoré de ti, de Claire o de mí misma. Cuando te vi molesta después de gritarte, sentí una punzada en el pecho. Cuando te vi triunfar, me alegré de verdad por ti. Cuando te envié mi foto, no fue para una misión. Fue porque quería. Ethan me miró con ojos suplicantes, créeme. ¿Le creí? No lo sabía. Tenía la cabeza hecha un lío. Necesito aire. Me levanté y caminé hacia la puerta. Ethan, ella me abrazó por detrás. Su cuerpo temblaba ligeramente. No te vayas. Su voz estaba cargada de una desesperación que nunca antes había escuchado. Por primera vez, la veía tan vulnerable. La poderosa e intocable reina de hielo se aferraba a mí como una niña temerosa de ser abandonada. Mi corazón se ablandó de nuevo. Me detuve, pero no la aparté. Catherine, suspiré. Si no puedes distinguir la diferencia, ¿cómo voy a hacerlo yo? ¿Quién te gusta? ¿El delantero del juego o el Ethan Rivers de la vida real? ¿El personaje virtual que es amable y siempre te da la razón? ¿O la persona real a la que le gritas, que comete errores, que te decepcionará? Me abrazó con más fuerza. No lo sé. Solo sé que en el garaje,
cuando dijiste que me tenías miedo, pero no al invierno, me rompiste el corazón. Quiero que te caiga bien, Catherine. La que te grita, la que te empuja, pero que también te defiende cuando te hacen daño, cuyo corazón se acelera cuando te acercas. La verdadera Catherine. Su rostro estaba hundido en mi espalda. Su voz se apagó. Ethan, ¿me das una oportunidad? Una oportunidad para que conozcas a la verdadera Catherine. No me fui. Nos sentamos en un sofá un buen rato en silencio. El cielo fuera de la ventana se desvaneció del crepúsculo a un índigo intenso. ¿Tienes hambre?, preguntó de repente. Asentí. Prepararé la cena. Se levantó y fue a la cocina. Pronto, pude oír el rítmico golpeteo de un cuchillo contra la tabla de cortar. Me recosté en el sofá. Observando su silueta ocupada, mi mente seguía hecha un lío. La lógica me decía que debía mantener la distancia. El fundamento de sus sentimientos por mí no era, en última instancia, genuino. Pero emocionalmente, no podía rechazar esta versión de Catherine. La que se había despojado de toda su armadura y me había mostrado su vulnerabilidad. Un rato después, trajo 2 tazones de pasta. Eran espaguetis sencillos con lo que parecía salsa marinara de bote, con un poco de parmesano espolvoreado por encima. No soy muy buena cocinera, dijo, un poco avergonzada. Tomé el tenedor y le di un mordisco. El sabor era normal. Un poco soso, la verdad. Pero por alguna razón, sabía mejor que la comida más cara que había probado en mi vida. ¿Cómo está? Me miró nerviosa. Está bueno, dije. Se relajó visiblemente y empezó a comer. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. No se opuso, simplemente se apoyó en la puerta de la cocina. Mirándome. ¿Ethan? Sí. Vas a venir a trabajar mañana, ¿verdad? Mis manos se detuvieron en el agua jabonosa. Claro. Te tengo miedo, no a mi trabajo. Parecía sonreír. Bien. No me quedé a pasar la noche. Me acompañó hasta abajo y me vio subir a mi Uber. De camino a casa, no dejaba de darle vueltas a sus palabras. Una oportunidad de conocer a la verdadera Catherine. ¿Estaba dispuesto a dársela? Al día siguiente, fui a trabajar como siempre. En cuanto entré en la oficina, el ambiente había cambiado de nuevo. Las miradas de mis compañeros habían pasado de la lástima y el chismorreo a algo parecido al asombro. Incluso el subdirector me saludó respetuosamente con un «Buenos días, Ethan». Me sentí extraño. Catherine llegó tarde. Se veía agotada, con ojeras tenues. No me miró, simplemente entró directamente a su oficina. No nos dijimos ni una palabra en todo el día. Fue como si la noche anterior no hubiera sido más que un sueño. Sentí una punzada de decepción. ¿Se habría arrepentido? ¿O se habría sentido rechazada y se habría encerrado en sí misma? Justo antes de que terminara el día, sonó el chat del trabajo. Era de Catherine. ¿Estás libre esta noche? Me dio un vuelco el corazón. Sí. Ven a mi casa. Te ayudaré a revisar la propuesta. ¿Yo? Lo sabía. La reina de hielo nunca podría convertirse en un cordero. Así que esta era su idea de conocerse, trabajando horas extras en su apartamento. Respondí con resignación. Esa noche, volví a casa de Catherine. Esta vez, llevé mi portátil. Ella ya se había puesto ropa cómoda y me estaba esperando. ¿Qué tiene de malo la propuesta?, pregunté, abriendo mi portátil con total formalidad. No respondió. En cambio, sacó 2 latas de cerveza del refrigerador. Tomémonos algo primero. Histere. Señora Ford, pensé que íbamos a... Es tarde, me interrumpió. Llámame Catherine. Me dio una lata de cerveza. Tómate una copa conmigo. La miré. Sus ojos reflejaban un cansancio y una soledad que no pude identificar. Tomé la cerveza. Nos sentamos en una alfombra en el suelo de su sala, sin decir una palabra, solo bebiendo. ¿Ethan? Sí. ¿Crees que soy patética? No supe qué responder.
No necesito la compasión de nadie, dijo, como si hablara consigo misma. Es que... la extraño muchísimo. Trabajo hasta el cansancio. Me mantengo ocupado solo para no tener tiempo de pensar en ella. Pero no funciona. Veo a alguien con un corte de pelo parecido y pienso en ella. Escucho cierta canción y pienso en ella. Como algo que le gustaba y pienso en ella. Está en todas partes. Su voz era suave, pero cada palabra era como un martillazo en mi corazón. Me apoderé de su cuenta de juego porque quiero conservar algo que era suyo. Conocerte fue un accidente. Un accidente que me desequilibró por completo. Se giró para mirarme, sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Ethan, lo admito, al principio te vi como un sustituto. Pero ya no. Tú eres tú. El único Ethan Rivers. El Ethan que me contaba chistes malos con torpeza en el juego. El Ethan que se sonrojaba con un solo cumplido mío. El Ethan que, aunque me tenía miedo, seguía defendiéndome por lo que creía. El que me gusta eres tú. El verdadero tú, de carne y hueso, con defectos. Terminó su discurso y echó la cabeza hacia atrás, apurando el último sorbo de cerveza. Entonces, mientras la observaba atónito, se inclinó hacia mí. Un beso fresco con sabor a cerveza aterrizó en mis labios. Mi mente se quedó completamente en blanco. El beso fue breve. Una caricia, y luego ella se apartó. La cara de Catherine estaba completamente roja, hasta la punta de las orejas. No podía mirarme, sus ojos miraban a su alrededor frenéticamente. He bebido demasiado. Murmuró la excusa e intentó ponerse de pie. Mis reflejos entraron en acción. La agarré de la muñeca. Su mano estaba fría y temblaba ligeramente. Tiré de ella y perdió el equilibrio, cayendo en mis brazos. Ethan, ¿qué eres? Empezó a forcejear. La abracé fuerte. ¿Catherine? Dije su nombre. ¿Era cierto todo lo que acababas de decir? Se quedó paralizada en mis brazos. Sí. Su voz se apagó tras una larga pausa. Bien. Le tomé la cara entre las manos, haciéndola mirarme. Ahora me toca a mí. Y luego me incliné y la besé. Esta vez, no fue un toque frío y vacilante. Fue ardiente, exigente, y no dejó lugar a la negativa. Pude sentir su cuerpo tensarse, luego su respiración acelerarse. Le separé los labios, explorándola, reivindicando. Pasó de resistirse a dudar, y finalmente, tímidamente, a responder. El beso duró muchísimo tiempo. Tanto tiempo que nos quedamos sin aliento cuando finalmente nos separamos. Teníamos la cara roja. Ella se apoyó en mi pecho, jadeando, con los ojos brillantes y húmedos. Ethan, eres un imbécil, susurró. Su voz era suave, sin mordacidad alguna. Sí, lo soy. ¿Te gusta este idiota? Hundió la cara en mi pecho y no dijo nada. Pero sentí su asentimiento, un pequeño y definido movimiento contra mi camisa. Mi corazón se llenó de una alegría tan inmensa que parecía que iba a estallar. Toda la duda e inseguridad de ser sustituta se evaporaron en ese instante. Ella era Catherine Ford, mi jefa tiránica, mi dulce esposa en el juego, Winter, y la chica real y vulnerable que lloraba la pérdida de su hermana y se ponía nerviosa cuando me acercaba. Y me caía bien. Toda ella. Catherine. Estemos juntos. Ella asintió de nuevo, todavía apretada contra mí. Pero levantó la cabeza con expresión seria. En la oficina, seguimos siendo jefe y subordinado. No podemos hacerlo público. ¿Por qué? Pregunté confundido. No quiero que la gente hable mal de ti, dijo. Que digan que solo progresaste porque te acostabas con el jefe. Me invadió una sensación de bienestar. Esta mujer, que siempre me pareció tan dura, era más considerada que cualquiera que conociera. Bueno, acepté. Lo que tú digas. Entonces, dudó. ¿Y en el juego? Sonreí. En el juego, eres mi esposa. Su cara se puso roja otra vez. Ni te atrevas a llamarme así en el trabajo. Entendido, cariño. Ethan.
Me dio un golpecito en el pecho juguetón. Tomé su mano y la llevé a mis labios para besarla. Como quiera, señora Ford. Y así comenzó nuestra relación secreta. En el trabajo, ella era la intocable señora Ford y yo era su jefe de proyecto más capaz y más atormentado. Tuvimos reuniones. Discutimos propuestas. Incluso discutimos sobre asuntos laborales. Mis compañeros pensaron que me había vuelto más valiente después del incidente del plagio, atreviéndome a contestarle a la reina de hielo. Solo yo sabía que cada vez que discutíamos en el trabajo, tenía que compensarla y repetirlo en casa. Después del trabajo, en cuanto me quitaba el traje, se convertía en mi Catherine. Solíamos ir juntas a hacer la compra. Ella empujaba el carrito mientras yo iba detrás, discutiendo sobre qué cenar. No tenía ni idea de cocina, pero le encantaba probar recetas nuevas. Siempre preparaba con entusiasmo una serie de desastres culinarios y luego me observaba con ojos esperanzados, mientras los comía. Y yo, conteniendo la risa, siempre la elogiaba, diciéndole que estaba mejorando. Los fines de semana, nos acurrucábamos en el sofá y jugábamos a nuestro juego. Yo seguía siendo el formidable vicepresidente de nuestro gremio y ella seguía siendo la favorita del servidor, deseada por todos. Solo que ahora, todos sabían que esta querida estaba comprometida. Nuestro líder del gremio se lamentaba en el chat cada vez que nos veía juntos en línea. Les ruego que dejen de mostrarse cariñosamente en público. Tengan consideración por nosotros, los solteros. Catherine siempre respondía con un emoji sonriente. Y se callaba de inmediato. La vida era tranquila y dulce. Pensé que seguiría así para siempre. Hasta el día en que la compañía anunció una importante alianza con una importante firma internacional. El líder de este nuevo proyecto sería elegido entre las estrellas emergentes de la compañía. Todos sabían que era una oportunidad de oro. Quien consiguiera este proyecto tendría asegurado su puesto en la empresa. Yo, junto con otros gerentes, era candidato. La ronda final consistió en la presentación de una propuesta. Me preparé durante semanas, dedicándole todo mi tiempo y energía. Catherine me ayudó mucho, pero siempre bajo la apariencia de una supervisora que guiaba a su subordinada. Estaba más nerviosa que yo. Ethan, no te sientas presionado. Simplemente haz lo mejor que puedas. No importa si no lo consigues. Habrá otras oportunidades. Sonreí y la abracé. Lo sé. No se preocupen. El día de la presentación final, estuvieron presentes el director ejecutivo y varios otros altos ejecutivos. Catherine, como directora de marketing, formó parte del jurado. Mi número fue el último en salir. Las presentaciones que me precedieron fueron todas excelentes, cada una con sus propios méritos. Cuando llegó mi turno, respiré hondo y caminé hacia el podio. Hablé con fluidez, exponiendo claramente mi visión y mis planes. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Miré al jurado. El director ejecutivo y los demás ejecutivos asentían con aprobación en sus rostros. Me relajé. Pero justo entonces, una voz disonante resonó en la sala. Era Dave Mitchell, de otro departamento, mi mayor competidor. La propuesta de Ethan es realmente impresionante, dijo con una sonrisa burlona. Pero tengo una pregunta. ¿Hasta dónde sé, Ethan? Te graduaste de una universidad pública y no tienes experiencia estudiando en el extranjero. ¿Cómo es que tienes un conocimiento tan profundo del mercado internacional y los hábitos de los usuarios? Muchos de los datos y casos prácticos que mencionaste son increíblemente profesionales, incluso más profundos que los de nuestros equipos dedicados al mercado internacional. Tengo curiosidad, ¿cómo lo lograste? Su insinuación fue clara. Todas las miradas en la sala se dirigieron de inmediato entre Catherine y yo. Todos sabían que Catherine tenía un título de una prestigiosa universidad extranjera. Dave insinuaba que Catherine había escrito mi propuesta. Estaba cuestionando mi capacidad y acusándola de abusar de su poder. Apreté el puño. Estaba a punto de replicar cuando Catherine se levantó. Toda la atención se centró en ella. Hoy vestía un elegante traje pantalón blanco, con la expresión tan serena como siempre. Dave, empezó, con voz queda, pero que resonó por toda la sala de conferencias. ¿Insinúas que hice el trabajo de Ethan por él?
Dave, que claramente no esperaba una confrontación tan directa, titubeó. Señora Ford, no me refería a eso. Solo estaba. Catherine lo interrumpió con una mirada penetrante. ¿Entonces qué quisiste decir? ¿Cuestionas la competencia de Ethan o mi integridad como juez? El sudor perlaba la frente de Dave. Sí, no. Bien. La mirada de Catherine recorrió la sala, fijándose finalmente en el director ejecutivo, en nuestros líderes y en mis colegas. Quisiera responder a la pregunta de Dave. Es cierto que los datos y los casos prácticos de la propuesta de Ethan van más allá del alcance habitual de su cargo. Pero eso no prueba que su trabajo lo hiciera otra persona. Solo prueba que puso un esfuerzo extraordinario en este proyecto. Hizo una pausa y tomó un archivo de la mesa. Esta es una lista de todos los artículos académicos e informes de la industria que Ethan leyó durante el último mes para investigar el mercado internacional. 372 en total. Tomó otro. Esta es la encuesta en línea que realizó para analizar los hábitos de los usuarios, con más de 10,000 respuestas válidas. Y otra más. Y estas son las 27 versiones diferentes de la propuesta en la que trabajó, tras pasar varias noches en vela para perfeccionarla. Con cada declaración, colocaba el documento firmemente sobre la mesa. El sonido no era fuerte, pero resonaba con una fuerza innegable. Toda la sala quedó en silencio. Todos, incluyéndome a mí, quedamos atónitos con las pruebas que presentó. No tenía ni idea de que hubiera estado llevando un registro tan meticuloso de todo mi trabajo. Un empleado verdaderamente excepcional no se limita a su título ni a su experiencia, continuó. Usan su propio esfuerzo y talento para disipar cualquier duda. Ethan es ese tipo de persona. Confío en su capacidad y creo que es la persona indicada para liderar este proyecto. Dicho esto, se sentó. La sala quedó en silencio unos segundos. Entonces, el director ejecutivo empezó a aplaudir. Los aplausos que siguieron fueron atronadores. Dave estaba colorado como un tomate. En ese momento supe que había ganado, no solo porque mi propuesta era buena, sino por Catherine. Ella, de la manera más directa y contundente, había despejado todos los obstáculos de mi camino y defendido mi honor. Tras la reunión, se anunció el resultado. Fui yo. Mis colegas me rodearon para felicitarme. Sonreí y les di las gracias, pero la buscaba con la mirada. Ya se había ido. Salí corriendo de la sala de conferencias y la encontré al final del pasillo, apoyada en una ventana, mirando al cielo. Me acerqué y la abracé por detrás. Gracias, susurré. ¿Para qué? Se giró hacia mí. Solo decía la verdad. Catherine, no quiero ocultar esto más. Me miró sorprendida. No le diré a todo el mundo que eres mi novia. La miré directamente a los ojos, con voz seria. No quiero que tengas que enfrentarte solo a todos los rumores y susurros. Quiero estar a tu lado, abiertamente, y ser quien te proteja. Quiero que todos sepan que yo, Ethan Rivers, soy digno de Catherine Ford. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ethan, eres un idiota. Me alegra ser tu idiota. Me incliné y la besé allí mismo, en el concurrido pasillo de la empresa. Podía oír el gas de la gente que pasaba. Pero no me importó. En ese momento, lo único que quería era abrazar a esta mujer. Mi jefa tiránica. Mi esposa en el juego. Mi Catherine. Después de eso, nuestra relación se convirtió en el tema más importante de la empresa. Algunos nos felicitaron, otros se pusieron celosos y otros hicieron comentarios sarcásticos. Pero no nos importó. Seguíamos viniendo a trabajar juntos y nos íbamos juntos. Solo que ahora podía tomarle la mano al cruzar la puerta principal. El proyecto que dirigí fue un éxito rotundo, generando enormes beneficios para la empresa. Me ascendieron repetidamente, hasta convertirme en la gerente de departamento más joven en la historia de la empresa. Finalmente, profesionalmente, estaba a su altura. 2 años después, en una tarde soleada, le pedí matrimonio. En la cima de una colina con vistas a la ciudad, un lugar al que me había llevado una vez. Me arrodillé y le ofrecí el anillo. Señora Ford, dije con una sonrisa.
Por el resto de mi vida, estoy en sus manos. Lloraba y reía a la vez. ¿Sigues llamándome señora Ford en un momento como este? Hice una pausa y luego me corregí. Cariño, ¿quieres casarte conmigo? Sonrió y me ofreció la mano. Sí,